Mi nombre es Herman Rodríguez y soy un periodista freelance. Llegué a Juárez, México, hace 3 días, enviado para cubrir una serie de desapariciones inexplicables que han aterrorizado la región. La ciudad es calurosa, seca y llena de historias que nadie quiere contar. Pero hubo una, en particular, que llamó mi atención. La leyenda de la Casa de las Lomas. La mansión se encuentra en un barrio alejado, donde las calles son estrechas y mal iluminadas. Las casas de alrededor parecen abandonadas, con jardines llenos de maleza y portones oxidados. Sin embargo, la Casa de las Lomas se destaca. A pesar de su decadencia, su arquitectura imponente y sus ventanas rotas transmiten una sensación de misterio y peligro. Dicen que en los años 80, una familia entera fue brutalmente asesinada ahí. Desde entonces, la casa ha permanecido abandonada, pero los vecinos juran que cosas extrañas ocurren por las noches, luces que se encienden solas, sombras que se mueven detrás de las cortinas rasgadas y, a veces, un llanto apagado que resuena por las calles vacías. Decidí investigar. No creo en fantasmas ni demonios, pero había algo en esa casa que me intrigaba. Tal vez fuera el hecho de que un detective, que investigaba las desapariciones en Juárez, intentó pasar una noche ahí y nunca más se le volvió a ver. Su último mensaje, enviado a un colega, decía: «La casa tiene algo que no podemos comprender». Esas palabras resonaban en mi mente mientras caminaba hacia la mansión, con mi mochila al hombro y una cámara en la mano. Llegué a la entrada de la propiedad al atardecer. El sol se estaba ocultando, pintando el cielo con tonos anaranjados y morados, pero la casa parecía absorber toda la luz a su alrededor. El portón estaba oxidado y rechinó cuando lo empujé. El jardín estaba cubierto de hierbas crecidas y árboles muertos, y el aire ahí se sentía más denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo que no podía explicar. La puerta principal estaba entreabierta, y dudé antes de entrar. Un olor a mojo y algo más, algo dulce y podrido, invadió mis fosas nasales. Dentro, la casa estaba en penumbras, con solo unos cuantos rayos de sol atravesando las ventanas sucias e iluminando el ambiente. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, y las paredes, que alguna vez fueron elegantes, ahora estaban manchadas y descascaradas. Mientras exploraba la planta baja, noté algo extraño, marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Llevaban hasta una puerta al fondo de la sala, que estaba cerrada. Mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo, así que la abrí. Lo que vi me dejó paralizado. Era una habitación pequeña, con las paredes cubiertas de símbolos extraños pintados en un rojo oscuro. En el centro, había un círculo dibujado en el suelo, con velas consumidas en cada punta de un pentagrama. También había cráneos, algunos de animales, otros humanos. El aire en esa habitación era helado, y sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera observando. No quería creer lo que estaba viendo. ¿Rituales? ¿Sacrificios? Nada de eso tenía sentido. Tomé algunas fotos, intentando convencerme de que había una explicación lógica para todo aquello. Pero, en el fondo, sabía que algo estaba muy mal. Cuando salí de la habitación, el sol ya se había ocultado por completo, y la casa estaba sumida en la oscuridad. Decidí que era hora de montar mi campamento en la planta baja, lejos de aquella habitación. Mientras preparaba mi saco de dormir, escuché un ruido proveniente del piso de arriba. Era un sonido bajo, como pasos arrastrándose. Mi corazón se aceleró, pero intenté convencerme de que solo era el viento o algún animal. Pero entonces, las luces se encendieron. No todas, solo una, en el pasillo de arriba. La bombilla parpadeaba, proyectando sombras que se movían de forma extraña en las paredes. No quería subir, pero algo dentro de mí me empujó en esa dirección. Cada escalón de la escalera crujía bajo mis pies, y el aire parecía volverse más frío conforme ascendía. Cuando llegué al pasillo, la luz dejó de parpadear,
Todo quedó en silencio. Fue entonces cuando vi algo que me hizo congelarme. Una figura oscura, alta y delgada, parada al final del pasillo. No se movió, solo permaneció ahí, como si me estuviera observando. Intenté convencerme de que era solo una ilusión, una sombra, pero entonces dio un paso hacia mí. No esperé para ver qué pasaría después. Bajé corriendo las escaleras, tomé mi mochila y salí de la casa lo más rápido que pude. Solo me detuve cuando llegué al portón, jadeando y con el corazón latiendo con fuerza. Miré hacia atrás y la casa estaba completamente oscura de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo estaba ahí, y sabía que esto no había terminado. Esa noche no pude dormir. Me quedé en un pequeño motel en las afueras de Juárez, con las luces encendidas y la cámara a mi lado, revisando las fotos que había tomado en la casa de las lomas. Los símbolos en las paredes, el pentagrama, los cráneos. Todo parecía sacado de una pesadilla, pero yo sabía que era real. Alguien había estado en esa casa, y no hacía mucho tiempo. Las velas en el suelo aún estaban derretidas, y el olor dulce y podrido persistía en mi memoria. A la mañana siguiente, decidí volver. No podía dejarlo así. Había algo en esa casa que iba más allá de una simple leyenda urbana, y necesitaba descubrir qué era. Esta vez, llevé una linterna potente, un cuchillo, solo por precaución, y una grabadora, por si encontraba algo que valiera la pena documentar. Cuando llegué a la mansión, el sol ya estaba alto, y la luz del día hacía que la casa pareciera menos amenazante. Pero el silencio a su alrededor era inquietante. No se escuchaban pájaros, ni el zumbido de insectos. Era como si la naturaleza evitara ese lugar. Dentro de la casa, todo estaba tal como lo había dejado. El polvo en el suelo aún conservaba las marcas de mis pasos de la noche anterior. Esta vez, decidí explorar el piso de arriba. La escalera crujió bajo mi peso, y cada paso parecía resonar por toda la casa vacía. Cuando llegué al pasillo, la luz que había parpadeado la noche anterior estaba apagada, y no había rastro de la figura sombría. Al final del pasillo, había una puerta entreabierta. La empujé lentamente, y rechinó al abrirse. Era una habitación, o lo que quedaba de ella. La cama estaba deshecha, con sábanas manchadas de algo oscuro y seco. En las paredes, más símbolos, similares a los que había visto en la sala de la planta baja. Pero lo que más llamó mi atención fue lo que estaba sobre la mesa. Un libro. Era viejo, con la tapa de cuero desgastada y las páginas amarillentas. Lo abrí con cuidado, y lo primero que vi fue un nombre escrito en la primera página: Detective Miguel Ángel Reyes. Era el detective que había desaparecido. Mi corazón se aceleró mientras pasaba las páginas, intentando entender qué había descubierto. Las anotaciones eran caóticas, escritas con una letra apretada y a veces ilegible. Hablaba sobre las desapariciones en Juárez, sobre cómo todas las pistas parecían llevar a la casa de las lomas. Mencionaba los rituales, los cráneos, los símbolos, pero había algo más, algo que no podía explicar. Escribió sobre una presencia, algo que sentía cada vez que estaba en la casa, algo que lo observaba. En una de las últimas páginas, describió una noche en la que decidió quedarse en la casa para investigar. Escribió sobre los sonidos que escuchaba, los pasos en el pasillo, las luces que se encendían solas, y luego mencionó algo que me hizo contener la respiración por un instante. Ella está aquí. No es humana. No es algo que pueda comprender. Me observa, incluso ahora, mientras escribo. Si alguien encuentra este libro, por favor, no venga aquí. La casa no está abandonada. Nunca lo ha estado. Cerré el libro con las manos temblorosas. ¿A qué se refería con ella? ¿Quién o qué estaba en esa casa? Miré alrededor de la habitación y por primera vez noté que el silencio era absoluto. Ni siquiera el sonido de mi respiración parecía resonar en ese lugar. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido bajo, como un susurro, proveniente del pasillo.
Era casi inaudible, pero estaba ahí. Parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo, como si la propia casa me estuviera hablando. Mi cuerpo se quedó inmóvil y sentí una oleada de frío recorrer mi espalda. La linterna comenzó a parpadear y la golpeé varias veces, intentando que volviera a funcionar. Cuando la luz se estabilizó, vi algo que me hizo retroceder hasta la pared. En el pasillo, la figura sombría estaba ahí otra vez, pero esta vez más cerca. No se movió, solo se quedó quieta, como si me estuviera esperando. No sabía qué hacer. Mi mente gritaba que corriera. Fue entonces cuando la figura dio un paso hacia mí y finalmente pude moverme. Salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras y corrí hacia la puerta principal. Esta vez no miré atrás. Cuando llegué al portón, me detuve para recuperar el aliento. Mi mente era un caos de pensamientos. ¿Qué era lo que había visto? ¿Qué había descubierto el detective? ¿Y qué demonios estaba pasando en esa casa? Decidí que necesitaba ayuda. No podía hacer esto solo, pero al mismo tiempo sabía que nadie me creería sin pruebas, y tenía el libro. Tal vez contenía más respuestas de las que había anotado. Mientras caminaba de regreso al motel, sentí algo que me hizo detenerme. Era una sensación de que no estaba solo. Miré hacia atrás en dirección a la casa y vi algo que me heló la sangre. La figura sombría estaba parada en el portón, observándome. No tenía rostro, solo una oscuridad profunda donde debería estar su cara. Pero yo sabía que me estaba mirando. Y lo peor de todo, sabía que no iba a detenerse. Regresé al motel con el libro del detective firmemente sujeto en mis manos. Mi mente era un desastre, tratando de procesar todo lo que había visto y leído. La figura sombría, los símbolos en las paredes, las palabras del detective. Todo parecía encajar en un rompecabezas que no quería completar. Pero sabía que no podía detenerme. Algo en esa casa me estaba llamando, y tenía que descubrir qué era. Pasé la noche revisando el libro, tratando de descifrar las notas más confusas. En una de las páginas, el detective mencionaba algo sobre un sótano. Escribió que había encontrado una escalera oculta detrás de una pared falsa en la planta baja, pero nunca tuvo el valor de bajar solo. Creía que el sótano era el centro de todo, el lugar donde ella estaba. A la mañana siguiente, decidí volver a la casa. Esta vez estaba más preparado. Llevé una cuerda, un cuchillo más grande y una pequeña cámara de video, además de la linterna. Sabía que el sótano sería peligroso, pero también sabía que ahí estaban las respuestas. Cuando llegué a la mansión, el sol estaba fuerte, pero la casa parecía absorber toda la luz, como si estuviera envuelta en una sombra permanente. Entré por el mismo portón oxidado, y el olor dulce y podrido seguía en el aire. Esta vez, fui directo a la planta baja, donde el detective había mencionado la pared falsa. La pared en cuestión estaba cubierta por un papel tapiz viejo y desgastado. La empujé con cuidado, y cedió con un crujido bajo. Detrás, había una escalera estrecha y empinada que descendía. El aire que subía desde ahí era frío y húmedo, con un olor a tierra mojada y algo más, algo metálico. Apreté la linterna con más fuerza y comencé a bajar. Cada escalón crujía bajo mi peso, y la oscuridad a mi alrededor parecía cerrarse a medida que descendía. Cuando llegué al fondo, vi que el sótano era más grande de lo que imaginaba. Las paredes eran de piedra, y el suelo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y escombros. En el centro del sótano había una mesa de madera antigua, cubierta de objetos que me revolvieron el estómago. Había más cráneos, tanto de animales como de humanos, dispuestos en un patrón circular. Velas derretidas estaban esparcidas alrededor, y en medio de la mesa había un libro grande, encuadernado en cuero oscuro. Era un grimorio. Abrí el libro con cuidado, y las páginas estaban llenas de símbolos y textos en un idioma que no reconocía. Había ilustraciones de criaturas grotescas y rituales macabros, y en una de las páginas, una mancha oscura que parecía ser sangre.
Fue entonces cuando me di cuenta de que el libro no solo describía rituales, estaba documentando algo que había ocurrido ahí, en esa casa. Mientras hojeaba el libro, escuché un sonido detrás de mí. Era bajo, como un arrastre de pies. Me giré de inmediato, apuntando la linterna hacia el origen del sonido. La luz iluminó una figura en la esquina del sótano. Era la misma figura sombría que había visto en el pasillo. Estaba de pie, inmóvil, pero esta vez parecía más cerca. Mi corazón se aceleró y sentí una oleada de puro terror. La figura no se movió, pero yo sabía que me estaba observando. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero entonces dio un paso hacia mí. No lo pensé 2 veces. Tomé el libro y subí las escaleras lo más rápido que pude. La figura no me siguió, pero sentí su presencia, como si me estuviera observando desde lejos. Cuando llegué a la planta baja, cerré la pared falsa detrás de mí y salí corriendo de la casa. Solo me detuve cuando llegué al portón, jadeando y con el corazón latiendo con fuerza. Miré hacia atrás, y la casa estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que algo estaba ahí. Y sabía que el libro que llevaba conmigo era la clave para entenderlo todo. Cuando regresé al motel, comencé a examinar el libro con más cuidado. Las páginas estaban llenas de información sobre rituales, invocaciones y sacrificios. Había menciones a una entidad llamada la Dama de las Lomas, una figura sombría que supuestamente habitaba la casa y se alimentaba del miedo y el dolor de quienes osaban entrar. Fue entonces cuando entendí lo que estaba pasando. La casa no estaba abandonada. Era un portal, un lugar donde algo antiguo y maligno había sido invocado. Y ahora, esa cosa me estaba observando, esperando el momento justo para actuar. No sabía qué hacer. Sabía que necesitaba ayuda, pero también sabía que nadie me creería sin pruebas. Y yo tenía el libro. Tal vez contenía una forma de cerrar el portal, de detener lo que fuera que estaba sucediendo en esa casa. Pero, al mismo tiempo, sentía que estaba siendo observado. La figura sombría no me había seguido hasta el motel, pero sabía que estaba ahí, en algún lugar, esperando. El libro que había encontrado en el sótano de la Casa de las Lomas era más que un simple grimorio. Era un registro detallado de invocaciones, rituales y pactos hechos a lo largo de décadas. Las páginas estaban llenas de símbolos que parecían moverse bajo la luz de la linterna, como si estuvieran vivos. Había fragmentos escritos en un idioma que no reconocía, pero algunos párrafos estaban en español, describiendo algo que me heló la sangre. La Dama de las Lomas no es una entidad común. Ella es la guardiana del limbo, la señora de las sombras. Aquellos que la invocan deben ofrecer algo a cambio: sangre, miedo, dolor. Ella se alimenta de la esencia de los vivos, y una vez que elige su presa, no hay escapatoria. No podía dejar de leer. Las palabras parecían hipnotizarme, como si el mismo libro me estuviera llamando a continuar. Había instrucciones detalladas sobre cómo realizar un ritual para cerrar el portal y desterrar a la Dama de las Lomas. Pero el precio era alto. El ritual exigía un sacrificio, algo que no estaba dispuesto a dar. Sin embargo, sabía que no podía dejar que eso continuara. La casa era una amenaza, y si no hacía algo, más personas sufrirían. Tal vez incluso yo mismo. Decidí que intentaría el ritual, pero sin el sacrificio. Tal vez hubiera otra manera. Esa noche, el cielo estaba nublado, y la luna apenas podía penetrar las gruesas nubes. La mansión parecía aún más oscura que antes, como si supiera que estaba regresando. El portón crujió cuando lo empujé, y el sonido resonó por el barrio silencioso. Dentro de la casa, el aire estaba pesado, y el olor dulce y podrido era casi insoportable. Fui directo al sótano, llevando el libro y algunos elementos que había reunido: velas, sal gruesa y un cuchillo. No pensaba usarlo, pero quería estar preparado. Cuando llegué al sótano, encendí las velas y las coloqué alrededor de la mesa.
siguiendo las instrucciones del libro. El círculo de cráneos aún estaba ahí, y los acomodé en un patrón específico, tal como se describía en las páginas. El libro mencionaba que el ritual debía realizarse a medianoche, y solo tenía unos minutos. Mientras esperaba, sentí una presencia a mi alrededor. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, y sabía que la dama estaba allí, observando. La linterna comenzó a parpadear, y las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas. Intenté concentrarme en el ritual, pero era difícil ignorar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Cuando el reloj marcó la medianoche, comencé a recitar las palabras escritas en el libro. Eran extrañas, guturales, y parecían salir de mí sin que comprendiera completamente lo que estaba diciendo. El aire a mi alrededor se volvió más frío, y las velas titilaron, como si una brisa invisible las estuviera soplando. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro bajo, proveniente de todos lados al mismo tiempo. Era una voz femenina, suave y al mismo tiempo aterradora. Hablaba en español, pero las palabras estaban distorsionadas como si fueran arrastradas a través de un abismo. No puedes banearme, Herman. Ya estoy dentro de ti. Mi cuerpo se congeló y sentí una ola de frío recorrer mi columna vertebral. La linterna se apagó y las velas se extinguieron una por una, hasta que el sótano quedó completamente oscuro. Intenté encender la linterna nuevamente, pero no funcionaba. Fue entonces cuando la vi. En la esquina del sótano, la figura sombría estaba allí, pero esta vez estaba más cerca. Podía ver detalles que antes no había notado. Un vestido largo y raído, cabellos negros que caían en rizos desordenados, y una cara, o la falta de ella. Donde debería haber un rostro, solo había oscuridad profunda, como un agujero negro que absorbía toda la luz a su alrededor. Dio un paso hacia mí, y yo retrocedí hasta chocar con la mesa. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que iba a explotar. Intenté recitar las palabras del ritual nuevamente, pero mi voz falló. La dama estaba ahora a solo unos metros de mí, y podía sentir el frío emanando de ella. ¿Pensaste que podrías engañarme, Herman? ¿Que podrías realizar el ritual sin el sacrificio? Tonto. El sacrificio ya fue hecho. Tú me lo trajiste. Extendió una mano esquelética hacia mí, y sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera siendo arrancado de dentro de mí. Miré hacia abajo, y vi que mi camisa estaba manchada de sangre. El cuchillo que había traído estaba clavado en mi pecho, pero no recordaba haberlo tomado. Lo último que vi fue el rostro de la dama acercándose, la oscuridad donde debería haber un rostro abriéndose como un portal hacia el vacío. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba acostado en el suelo del sótano, con las velas apagadas y la linterna a mi lado. El cuchillo aún estaba en mi mano, pero no había sangre. Mi pecho estaba intacto, y no había señal de la dama. Por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla. Pero entonces, miré el libro. Estaba abierto en una página que no había visto antes. Había una ilustración de una figura sombría, con un rostro que ahora reconocía. Y debajo de la ilustración, una frase escrita en español. El sacrificio fue aceptado. La dama está libre. Salí del sótano lo más rápido que pude, pero sabía que era demasiado tarde. La casa ya no estaba abandonada. La dama estaba libre, y yo había sido el instrumento de su liberación. Desde entonces, he intentado advertir a las personas. La casa de las lomas aún está allí, esperando a su próxima víctima. Y yo siento que ella aún está conmigo, observando, esperando, porque una vez que la dama elige a su víctima, no hay escapatoria. Mi nombre es George Dafuente. Soy residente médico en el Hospital General de Juárez desde hace poco más de un año. Nunca creí en las historias que circulan por aquí, esas que los empleados más antiguos cuentan en los pasillos, siempre en voz baja.
como si temieran ser escuchados por algo más que nosotros. Hablan de una voz femenina que susurra nombres, de muertes inexplicables, de una enfermera que murió hace décadas durante una epidemia y que nunca dejó el hospital. Para mí era solo folclore, algo para asustar a los nuevos. Hasta esa noche, era una madrugada fría y estaba solo en la enfermería. El turno de noche siempre era más tranquilo, pero esa noche parecía que el silencio tenía vida propia, como si me estuviera observando. Estaba revisando algunos expedientes cuando escuché el primer susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero suficiente para que levantara la cabeza. Parecía venir desde el fondo del pasillo, donde las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente. George, mi nombre. Alguien había dicho mi nombre. Miré alrededor, pero no había nadie. La enfermería estaba vacía. Los pacientes dormían. Mi corazón se aceleró, pero traté de convencerme de que era solo el cansancio. Volví a los expedientes, pero el susurro vino de nuevo, más claro esta vez. George. Esta vez me levanté de la silla. La voz era suave, casi maternal, pero había algo en ella que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Caminé hasta el pasillo, mirando hacia ambos lados. Nada, solo las luces parpadeando y el sonido distante de una máquina en algún lugar. Estaba a punto de regresar cuando escuché el grito. Era agonizante, como si alguien estuviera siendo desgarrado por dentro. Vino de detrás de mí, en dirección a la enfermería. Corrí de regreso, pero todo estaba como lo había dejado. Los pacientes seguían durmiendo. Las máquinas funcionaban normalmente. Nadie más parecía haber escuchado. Me quedé allí parado, tratando de entender lo que había sucedido. Mi mente racional buscaba una explicación, pero algo dentro de mí sabía que eso no era normal. Decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero la sensación de que no estaba solo nunca desapareció. Horas después, ya cerca del amanecer, escuché el susurro nuevamente. Esta vez vino desde dentro de mi cabeza. George, vas a quedarte conmigo. No pude moverme. El aire parecía más pesado, como si el propio ambiente me estuviera presionando. Sentí una presencia detrás de mí, pero no tuve valor para voltear. El grito vino nuevamente, más fuerte, más cerca, y entonces todo quedó en silencio. Cuando clareó el día, me encontraron sentado en el suelo de la enfermería, en estado de shock. No podía hablar, no podía explicar lo que había sucedido, y hasta hoy no puedo. Pero una cosa sé, esa noche lo cambió todo, y el Hospital General de Juárez nunca fue el mismo para mí. Pasaron semanas desde esa noche. No podía dormir bien, y cuando lo hacía, despertaba sudando, con ese grito aún resonando en mis oídos. Intenté convencerme de que había sido un brote psicótico, algo causado por el estrés del trabajo, pero en el fondo, sabía que no era solo eso. Algo en ese hospital estaba mal, y ya no podía ignorarlo. Fue entonces cuando conocí a Luis, uno de los empleados de mantenimiento del hospital. Era un hombre sencillo, de mediana edad, con una mirada cansada que parecía cargar historias que nunca contaba. Un día, mientras intentaba distraerme en la sala de empleados, se acercó y me preguntó si estaba bien. «Parece que has visto un fantasma, doctor», me dijo, con una sonrisa algo torcida. No respondí, solo lo miré, y él lo entendió. «Fue en la enfermería, ¿verdad?», continuó bajando la voz. «Todos los que pasan una noche allí escuchan cosas, pero tú parece que escuchaste más que los demás». Eso me llamó la atención. Le pregunté qué quería decir, y dudó un momento antes de hablar. «Hay cosas aquí que nadie quiere discutir, cosas antiguas. Si quieres saber más, ven a encontrarme en el sótano mañana por la noche. Pero no le digas a nadie». Al día siguiente, después de mi turno, fui al sótano. Luis estaba allí, con una linterna en la mano y un aire de quien sabía que estaba a punto de cruzar una línea que no debía. Me llevó hasta una pequeña sala llena de cajas y equipos antiguos. En un rincón
Había una computadora vieja, cubierta de polvo. Esta computadora tiene archivos que nadie debería ver, dijo, encendiendo la máquina. Pero creo que necesitas verlos. La pantalla parpadeó, y pronto apareció una lista de archivos con nombres extraños. Registros de 1987, pacientes especiales, acuerdos. Luis abrió uno de ellos, y mi corazón se detuvo. Era una lista de pacientes que habían muerto en el hospital, pero no por causas naturales. Había detalles macabros. Muertes por envenenamiento, experimentos médicos no autorizados, cuerpos que desaparecieron sin explicación. Y en medio de todo eso, un nombre que se repetía: Enfermera María. ¿Quién era ella?, pregunté, mi voz temblando. Luis me miró serio. Era una enfermera que trabajó aquí durante una epidemia, en los años 80. Dicen que hizo un pacto con algo que no era de este mundo. Ella murió, pero nunca se fue. Y ahora llama a las personas por su nombre. Quien la escucha no sobrevive. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido viniendo del pasillo. Luis apagó la pantalla de la computadora rápidamente y me tiró hacia atrás, detrás de una pila de cajas. Alguien estaba ahí fuera, caminando lentamente. Oí los pasos acercándose, y luego una voz: George. Era la misma voz de aquella noche en la enfermería. Luis apretó mi mano con fuerza, señalándome que me quedara quieto. Los pasos se detuvieron junto a la puerta, y por un momento, todo quedó en silencio. Luego, la puerta comenzó a abrirse lentamente. No podía respirar. La linterna de Luis se apagó y quedamos en la oscuridad, esperando. La puerta dejó de moverse y escuchamos un susurro bajo, casi como una risa. No puedes escapar, George. Cuando la luz volvió, la puerta estaba cerrada y no había nadie allí. Luis me miró pálido. Tienes que irte. Ahora. Salí del sótano con el corazón latiendo fuerte, pero sabía que no podía simplemente olvidar lo que había visto. Había algo muy raro en ese hospital, y estaba decidido a descubrir qué era. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí sabía que tal vez sería mejor no saberlo. Después del incidente en el sótano, Luis evitó hablar conmigo. Siempre que nos cruzábamos, desviaba la mirada, como si yo llevara una maldición contagiosa. Pero no podía detenerme. Los archivos que me mostró no salían de mi mente. Enfermera María, los experimentos, las desapariciones, todo eso tenía un patrón, y necesitaba entenderlo. Decidí volver al sótano solo. Era tarde en la noche, y el hospital estaba más vacío de lo normal. Las luces del pasillo del subsuelo estaban rotas, y usaba la linterna del celular para ver. La sala de computadoras estaba cerrada, pero encontré una llave oxidada escondida bajo una alfombra sucia cerca de la puerta. Algo me decía que Luis la había dejado ahí a propósito. Dentro de la sala, encendí la computadora de nuevo. Esta vez, ignoré los archivos obvios y busqué carpetas ocultas. Fue entonces cuando encontré algo llamado la lista final. Era un documento digitalizado, con una lista de nombres escritos a mano. En la parte superior, una frase en español arcaico: los elegidos servirán a la oscuridad en vida y en muerte. Los nombres eran de empleados del hospital, fechados entre 1983 y 1989. Reconocí algunos apellidos de médicos jubilados que aún visitaban el lugar. Al final de la lista, un nombre me hizo congelarme: María Guadalupe Herrera, la enfermera. Pero no era solo eso. Debajo de su nombre, había una serie de símbolos dibujados en rojo, una estrella invertida, un ojo dentro de un triángulo, y en la esquina inferior de la página, una firma ilegible y una fecha: 15 de septiembre de 1987, el mismo año en que la epidemia de cólera afectó a Juárez. Mientras estudiaba los símbolos, una corriente de aire helado barrió la sala. La linterna de mi celular parpadeó y por un segundo, vi el reflejo de alguien detrás de mí en el monitor. Era una mujer con uniforme blanco, el rostro difuso, como si estuviera en movimiento. Apagué la computadora y salí corriendo.
pero no en dirección a la salida. Un instinto estúpido me llevó más profundo en el sótano, hasta una puerta de metal que nunca había notado antes. Estaba entreabierta, y un olor a moho y algo más, óxido, invadía el aire. Adentro, había una sala pequeña, con paredes cubiertas por papeles amarillentos clavados con alfileres. Fotos de pacientes, diagramas de cuerpos con marcas extrañas, y nombres, cientos de nombres, escritos con letras apretadas, formando un mosaico macabro. En el centro de la pared, una foto descolorida de una mujer seria, con uniforme impecable. María. Debajo de la foto, una frase estaba escrita con tinta roja, casi borrada. Ella elige a los que pueden ver. Tomé la foto para observarla mejor, y algo cayó al suelo. Era un pequeño cuaderno de tapa negra, atado con una liga. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban llenas de relatos en español, detallando rituales, sacrificios de pacientes a cambio de protección para el hospital, nombres de médicos involucrados, fechas que coincidían con picos de muertes inexplicables. Pero lo que me dejó sin aliento fue la última página. Había una lista actualizada, con nombres recientes, empleados que aún trabajaban aquí. Y al final, en letras recién escritas, George Dafuente. Oí un chirrido detrás de mí. La puerta de la sala se estaba cerrando sola, lentamente. Corrí, pero resbalé con algo en el suelo, un líquido oscuro y pegajoso. Sangre. La puerta se cerró de golpe. En la oscuridad, sentí algo pasar junto a mí, como un soplo helado. No volví a casa esa noche. Sabía que, si María me había puesto en la lista, no servía de nada huir. El hospital estaba cerrado, pero entré por una ventana rota en el ala abandonada, la misma donde se había contenido la epidemia de los años 80. Las paredes desconchadas aún tenían marcas de aislamiento, y el aire era denso, como si respirara a través de un filtro de cenizas. En el sótano, la sala de los nombres estaba diferente. Las paredes ahora estaban cubiertas por nuevos papeles, fotos de empleados recientes, incluida la mía, tomada de mi gafete. El cuaderno negro estaba abierto en el suelo, volteado hacia una página que no había visto antes. Era un ritual. Descripciones detalladas de cómo ofrecer a alguien al pacto, mantener a la persona viva durante 3 noches en el ala abandonada, mientras la entidad consumía su alma. Los pacientes usados en los años 80 no murieron de cólera, fueron sacrificados. Y ahora, el hospital necesitaba un nuevo nombre para mantener el acuerdo. El mío. Tomé el cuaderno y salí corriendo, decidido a quemarlo todo. Pero las puertas del sótano estaban cerradas con llave. Escuché pasos sobre mí, en el primer piso. Voces. ¿Empleados? ¿Guardias? Grité pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Fue entonces cuando me di cuenta. Ellos lo sabían. Los nombres en el cuaderno no eran solo víctimas, eran participantes, médicos, enfermeras, incluso el director del hospital. Todos formaban parte del ciclo. María no era un alma atrapada, era el símbolo de un pacto que aún existía, y yo estaba en el centro de él. Subí hasta el ala abandonada, donde el aire frío parecía cortar la piel. En el pasillo oscuro, una luz débil parpadeaba a lo lejos. La seguí y entré en una sala con sillas dispuestas en círculo, como un tribunal. En el centro, una mesa de metal manchada de marrón. La voz de María resonó, clara por primera vez. Resististe, George. Pero todos terminan aquí. Me giré y vi sombras entrando en la sala, figuras con bata blanca, rostros indistintos. Uno de ellos sostenía una jeringa. Otro, un cuchillo quirúrgico. No eran fantasmas, eran reales. Intenté correr, pero algo me derribó. Una inyección fría entró en mi cuello, y mi visión se nubló. Lo último que escuché fue una risa baja, seguida de un susurro colectivo. El pacto continúa. Desperté en una habitación oscura, atado a la mesa de metal. Mi cabeza latía.
y el olor a sangre vieja llenaba el aire. Una cámara de vigilancia parpadeaba roja en la esquina, y me di cuenta, estaban filmando todo. ¿Para pruebas? ¿Para el ritual? En la pared frente a mí, proyectaban una imagen borrosa. Una mujer con uniforme blanco, de espaldas. María. Se giró lentamente, pero su rostro era una distorsión de sombras y luz, como un error en una foto antigua. George da Fuente, susurró, y la voz venía de todos lados. Nos vas a servir, como los demás. Los empleados entraron, cada uno con un instrumento diferente. Uno de ellos comenzó a dibujar símbolos en el suelo con mi sangre. Otro recitaba palabras en latín. Sentía todo, pero no podía gritar. Fue entonces cuando la luz de la cámara se apagó. Oí un estruendo, y la puerta se abrió violentamente. Luis estaba allí, sosteniendo un extintor de incendios. Lo arrojó contra el grupo, creando una cortina de polvo blanco. ¡Corre!, gritó soltando mis ataduras. Pero ya era demasiado tarde. Lo último que recuerdo es ser arrastrado fuera del hospital por manos desconocidas. Desperté en un hospital en El Paso, al otro lado de la frontera. Dijeron que me encontraron inconsciente, a kilómetros de Juárez. Ningún rasguño, ninguna marca, solo un gafete del Hospital General en mi mano, con mi nombre tachado en rojo. Intenté contar mi historia, pero nadie me creyó, ni siquiera cuando mostré las fotos que tomé con el celular, todas borrosas, como si algo interferiera. Luis, no tengo contacto con él. El sótano del hospital fue reformado, y todos los empleados que mencioné negaron todo. Pero hay cosas que no se pueden borrar. A veces, aún escucho su voz. El pacto continúa, George. Y sé que es verdad, porque cada semana recibo un sobre anónimo. Dentro, fotos de nuevos pacientes del Hospital General de Juárez. Mi nombre es Robert Álvarez. Llegué a Juárez en octubre de 2023, después de conseguir un empleo en una fábrica de piezas automotrices cerca de Anapra. No fue por elección, necesitaba el dinero para ayudar a mi madre, enferma en Chihuahua. Alquilé una habitación en una casa de 2 pisos gris, rodeada por muros altos con alambre de púas. La casa estaba en la esquina de una calle sin asfalto, donde el viento levantaba nubes de polvo que se pegaban en los dientes. En la primera semana, noté que los vecinos evitaban salir después del atardecer. Las mujeres caminaban en grupos apretados, mirando por encima de sus hombros. Los niños jugaban solo hasta la mitad de la tarde. Le pregunté al señor Martínez, dueño del mercado local, si era por culpa de los cárteles. Él frunció el ceño, limpiando el mostrador con un trapo sucio. Aquí, joven, hay cosas peores que las balas. Esa noche, revisando una pila de periódicos viejos que cubrían una gotera en mi cuarto, encontré un reportaje de 2012. Hablaba de desapariciones, de una casa invadida por la policía y algo sobre una mujer embarazada. La foto estaba descolorida, pero se podía ver el contorno de un símbolo pintado en el suelo, algo como un triángulo invertido, garabateado con pintura marrón. Sangre, tal vez. Decidí investigar en el celular. El caso había sido borrado de las noticias oficiales, pero en foros locales, la gente hablaba de sacrificios, de voces susurrando en español antiguo, de sombras que seguían a hombres borrachos hasta sus casas. Un usuario escribió: "Nunca arrestaron al verdadero líder. Antes de dormir, escuché pasos arrastrados del otro lado del muro. Miré por la ventana rota. Nada, solo el faro de un carro a lo lejos. Pero en el suelo de tierra, vi marcas arrastradas, como si algo hubiera sido arrastrado. Fue cuando me di cuenta. El reportaje mencionaba la calle donde vivía. En los días siguientes, traté de convencerme de que todo no era más que una coincidencia. El trabajo en la fábrica era agotador, y apenas tenía energía para pensar en otra cosa. Pero algo en esa casa no me dejaba en paz. Las paredes de la habitación tenían un olor extraño, como a carne podrida mezclada con incienso. A veces,
Despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba en el rincón oscuro, observando. Una tarde, mientras ordenaba algo de ropa en el armario, noté unos garabatos detrás de la puerta. Eran símbolos iguales a los de la foto del periódico, triángulos invertidos, círculos con líneas cruzadas, palabras en español antiguo que no lograba descifrar. «No hay escape», decía una frase. «Él está aquí». Tomé un trapo mojado e intenté borrarlos, pero las marcas no salían. Era como si estuvieran grabadas en la madera, no solo pintadas. Esa noche decidí explorar el resto de la casa. El señor Martínez me había advertido que no tocara el sótano. «Está cerrado desde hace años», dijo. «Mejor dejarlo en paz». Pero la curiosidad fue más fuerte. Con una linterna, bajé las escaleras crujientes. El aire se volvía más pesado con cada escalón, y el olor a moho era casi insoportable. La puerta del sótano estaba atascada, pero después de algunos empujones, se dio con un fuerte crujido. Lo que vi me dejó paralizado. El suelo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, pero se podían ver marcas de pies arrastrados que conducían al centro de la sala. Allí, un gran círculo había sido dibujado con pintura negra, o tal vez sangre seca. Dentro de él había velas quemadas, trozos de tela rasgada y huesos de animales esparcidos. En el centro, una silla de madera estaba volteada de lado, como si alguien hubiera huido apresuradamente. La linterna temblaba en mi mano cuando vi las paredes. Estaban cubiertas de frases escritas en rojo. «Él necesita nacer. Él ya camina. Nadie escapa». Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro provenía del rincón más oscuro del sótano. Era bajo, casi inaudible, pero parecía decir mi nombre. «Robert. Robert». Corrí de vuelta a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. A la mañana siguiente, decidí que tenía que descubrir más sobre esa casa. Algo terrible había sucedido allí, y no podía ignorarlo. Esta vez, llevé un cuchillo de cocina y mi celular, aunque la señal era inexistente en esa casa húmeda. La luz del sol, filtrada por una rendija en el techo, iluminaba solo un rectángulo pálido en el suelo, dejando el resto de la habitación envuelto en sombras densas. Respirando hondo, dirigí la linterna hacia la esquina donde había oído mi nombre. La caja de madera estaba semi-enterrada bajo escombros, como si alguien hubiera intentado esconderla apresuradamente. Al abrirla, cayeron polillas muertas sobre mis zapatos. Dentro, había un cuaderno de tapa dura, manchado por años de humedad, que reposaba sobre un tejido marrón. Cuando lo toqué, sentí una textura pegajosa en las páginas. Tal vez sangre seca. Las primeras anotaciones eran de 2009, escritas en una letra cursiva descuidada. Hablaban de preparaciones para algo llamado «El que camina». Detallaban ingredientes absurdos: hígado de perro sacrificado a medianoche, tierra de cementerio recogida durante un eclipse, sangre de virgen mezclada con cenizas de fotos familiares. Una página completa describía un ritual para abrir el camino, instruyendo a amarrar a una persona viva en el centro de un círculo dibujado con su propia sangre. La víctima debe gritar hasta perder la voz, decía. Su miedo alimenta el portal. Pasando las páginas con dedos temblorosos, encontré listas de nombres. Lucía Hernández, 32 años, desaparecida en mayo de 2011. Sofía Reyes, 8 años, desaparecida en agosto de 2012. Cada entrada tenía notas al lado. Sangró por 4 minutos. Débil. Resistió demasiado. Oferta rechazada. La última página databa de 2022. Mariana, 14 años, recogió margaritas en el camino. Lloró hasta el final. Sangre insuficiente. El caminante aún hambriento. Una foto resbaló del cuaderno. Era antigua, descolorida, pero lo suficientemente nítida para mostrar a 5 figuras con capuchas negras de pie alrededor de una mesa de madera. Sobre ella, un cuerpo pequeño, envuelto en trapos blancos manchados de rojo.
Al fondo, reconocí la esquina de mi calle, el mismo muro de concreto con grafitis que veía desde la ventana de mi cuarto. Al subir las escaleras, me di cuenta de que el aire de la casa estaba diferente, más pesado, como antes de una tormenta. En el pasillo, la puerta del baño estaba entreabierta, algo que juraba haber cerrado. Dentro, el espejo empañado tenía marcas de manos pequeñas, como si un niño hubiera presionado el vidrio desde dentro. Cuando limpié el vapor, letras rojas aparecieron lentamente en la superficie, deslizándose como si hubieran sido escritas por dedos invisibles. Él quiere lo que es tuyo. Volví al cuarto aterrorizado, pero algo también había cambiado allí. Mi ropa estaba esparcida por el suelo, no como si la hubieran revuelto, sino organizada. Camisas dobladas en pilas perfectas, zapatos alineados, mirando hacia la pared. En la almohada, una flor seca que no estaba allí antes, una margarita, igual a la mencionada en el cuaderno. La gota final llegó cuando abrí el cuaderno de nuevo. En la última página, debajo del nombre de Mariana, había una nueva entrada escrita recientemente: Robert Álvarez, 28 años. Llegó en octubre. Sangre fuerte. El caminante lo eligió. La tinta aún estaba húmeda. No pude quedarme en la casa después de eso. Tomé el cuaderno, la foto y algunas ropas, y decidí pasar la noche en un motel barato en el centro de Juárez. Incluso allí, lejos de Anapra, la sensación de ser observado no me dejó. La habitación del motel tenía olor a moho y cigarro, pero era preferible al olor a carne podrida que impregnaba el sótano de la casa. Antes de intentar dormir, decidí examinar el cuaderno con más atención. Las últimas páginas contenían diagramas complejos, círculos dentro de triángulos, símbolos que recordaban ojos y bocas abiertas. También había instrucciones para atraer al elegido. Deja rastros que no pueda ignorar. Usa sus miedos, sus recuerdos. Haz que sienta que está en control. Fue entonces cuando noté algo perturbador. Algunas de las anotaciones más recientes estaban escritas con una caligrafía diferente, más limpia, más moderna. Eran instrucciones detalladas sobre mí. Describían mi horario de trabajo, mi camino hasta la fábrica, hasta el hecho de que evitaba el mercado local después del atardecer. Es cauteloso, pero curioso. Usa eso. La última entrada fue la más aterradora. Está listo. Su sangre será la última. Mi mano temblaba al cerrar el cuaderno. Miré el reloj. 2:47 a.m. El motel estaba en silencio, excepto por el zumbido distante de un refrigerador. Fue cuando escuché susurros. Venían de fuera de la puerta, bajos y roncos, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. No podía distinguir las palabras, pero el tono era urgente, casi suplicante. Me acerqué a la puerta y apoyé mi oído sobre la madera. Los susurros se detuvieron. Respiré profundamente y miré por el ojo de la cerradura. El pasillo estaba vacío, iluminado por una luz fluorescente que parpadeaba intermitentemente. Pero en el suelo, justo debajo de mi puerta, había algo. Una mancha oscura que se expandía lentamente, como un líquido derramado desde afuera. Retrocedí, pero los susurros volvieron, esta vez más fuertes. Venían de todos lados, del techo, de las paredes, incluso del baño. Él está aquí, decían. Él tiene hambre. La mancha bajo la puerta comenzó a infiltrarse en la habitación. Era sangre, espesa y oscura, formando pequeños riachuelos que se dirigían hacia el centro del cuarto. En medio del piso, las gotas comenzaron a agruparse, formando letras: no puedes huir. Tomé mis cosas y corrí hacia el coche. La calle estaba desierta, pero sentí que no estaba solo. En los callejones entre los edificios, sombras se movían demasiado rápido para ser humanas. Cuando encendí el motor, la radio se sintonizó sola en una frecuencia estática. Por un momento, escuché una voz distante, casi inaudible. Él ya camina entre ustedes. Conduje sin rumbo.
pero no importaba hacia dónde fuera. Las luces de las calles parecían apagarse frente a mí, como si algo me estuviera empujando de vuelta a Napra. Finalmente, me detuve en una estación de gasolina abandonada. Respiré hondo, intentando calmarme, pero entonces lo vi. En el asiento trasero del coche, sentado en silencio, había un hombre con capucha negra. No me miraba, pero sus manos sostenían algo, una margarita seca, igual a la que había encontrado en mi almohada. Antes de que pudiera reaccionar, susurró: «Llegaste tarde. Él ya te eligió». Cuando me giré hacia atrás, él había desaparecido. En el asiento, solo quedaba la margarita y una mancha de sangre fresca. No regresé al motel. Conduje hasta la comisaría más cercana, pero las puertas estaban cerradas, las luces apagadas. Incluso los policías habían desaparecido. Fue entonces cuando me di cuenta. Las calles estaban demasiado vacías. Ningún coche, ninguna sombra, solo el viento aullando como un niño perdido. Decidí enfrentar el único lugar que quedaba. La casa abandonada, mencionada en el reportaje de 2012. Estaba a 3 cuadras de la mía, rodeada de árboles muertos y rejas retorcidas. Cuando entré, el olor era el mismo que el del sótano de mi casa: carne descompuesta e incienso barato. En el sótano, el círculo de sangre seguía allí, pero ahora había velas encendidas alrededor. En el centro, una figura alta con capucha negra sostenía un cuchillo oxidado. No era el mismo hombre del coche. Este tenía los hombros más anchos, la postura de alguien que comandaba. Intenté correr, pero las escaleras estaban bloqueadas por cuerpos. Cuerpos que reconocí. Mujeres y niños del vecindario, algunas a quienes saludé en el mercado. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, con símbolos rojos pintados en los párpados. El hombre con capucha se giró. No tenía rostro, solo un vacío negro bajo la capucha, como si la oscuridad hubiera engullido sus rasgos. Cuando habló, su voz vino de todos lados al mismo tiempo, resonando en las paredes sucias. «Resististe bien, Robert, pero todos alimentan al caminante, incluso sin saberlo. Cada miedo, cada suspiro robado, él se alimenta de la carne frágil de Juárez». Se acercó a mí, el cuchillo brillando débilmente. Sentí que mis piernas fallaban, pero entonces escuché un ruido detrás de él. En la esquina, atada a una silla, había una mujer embarazada. Me miraba con ojos suplicantes, la boca cubierta por una cinta negra. «Casi lo logró», susurró el hombre sin rostro. «Casi dio a luz lo que necesitábamos. Pero tú eres el último ingrediente. Sangre de quien ve, pero no es visto. Sangre de un forastero». Él levantó el cuchillo. Fue cuando la mujer embarazada comenzó a retorcerse. Su vientre palpitaba, como si algo estuviera empujando desde dentro. La cinta negra cayó, y ella gritó: «Ya está aquí, él está». El sonido de huesos quebrándose la interrumpió. Algo rasgó su abdomen de dentro hacia afuera. El hombre con capucha rió, una risa áspera como uñas arrastrándose por vidrio. «El pacto está cumplido», dijo, mientras la criatura salía del vientre de la mujer. No era un bebé. Era algo que se arrastraba, con articulaciones invertidas y una boca llena de dientes afilados. Comencé a gritar. La criatura se volvió hacia mí, y por primera vez, vi su rostro. Era idéntico al mío. El hombre sin rostro susurró en mi oído, aunque estaba a metros de distancia: «Siempre lo supiste, ¿verdad? ¿Por qué eligieron esta casa para ti? ¿Por qué las desapariciones nunca pararon?» Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera arrancando por dentro. Miré hacia abajo. Mis propias manos se estaban retorciendo. Lo último que escuché fue al hombre con capucha decir: «Nadie desaparece en Juárez, Robert. Solo cambian de dueño». Miré al espejo hoy. Mis ojos están más oscuros, casi sin blanco. Cuando sonrío, los dientes parecen un poco más afilados. Los vecinos se alejan cuando paso, aunque los salude.
El señor Martínez cerró el mercado cuando me vio llegar. Por las noches, salgo. No quiero, pero él me guía. Camino por las calles sin asfaltar y las sombras siguen como perros obedientes. Sé dónde están las puertas destrancadas, donde los niños jugaron hasta tarde. Sé quién dejó velas encendidas en las ventanas, tratando de protegerse. Ya no siento miedo.